Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría, inspiración y esa energía que nos impulsa a seguir adelante. Y bueno, como ya saben, este es el espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, donde desentrañamos los misterios detrás de nuestras series turcas favoritas, analizamos las tramas que nos cautivan, nos emocionamos con las novelas y por supuesto celebramos a nuestros actores y actrices predilectos. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que estoy segura, los mantendrá al borde de sus asientos. Es de esos temas que despiertan la nostalgia, que nos hacen suspirar, que nos invitan a soñar y a revivir momentos inolvidables. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor que, aunque envuelta en misterio y especulación, dejó una huella imborrable en nuestros corazones, la relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no conoce a estos dos talentos? Son simplemente espectaculares. Con su carisma arrollador, su talento innato y esa química que trasciende la pantalla, han conquistado el mundo entero. Y hoy nos adentraremos en un capítulo crucial de sus vidas, un momento que, aunque fugaz y lleno de interrogantes, fue el punto de partida para una conexión especial, para una chispa que encendió la imaginación de millones de fans. Sí, señores y señoras. Vamos a hablar de esa famosa carrera, de ese trote que unió destinos, de esa escena que nos hizo suspirar y de cómo todo esto se convirtió en el epicentro de una historia de amor que quizás trascendió la ficción. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si recién descubren este canal, no duden en suscribirse. Es totalmente gratis. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus likes. Sus likes, sus comentarios, su apoyo son el combustible que alimenta este canal. Ahora sí, preparémonos para desentrañar los secretos, para analizar cada gesto, cada mirada y para descubrir qué hay de verdad detrás de la historia de amor que surgió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de emociones, sorpresas y, por qué no, un poco de misterio. ¡Vamos allá! Asterisco asterisco el principio, el origen de todo Erkenci-Kuş asterisco asterisco. Para entender a fondo esta historia, es fundamental que nos remontemos al inicio, al momento en que todo comenzó, el rodaje de la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato, una serie que se convirtió en un fenómeno global, una serie que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Hablamos, por supuesto, de Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Erkenci-Kuş es mucho más que una simple serie de televisión, es una experiencia, un viaje a través de la comedia romántica, con toques de drama y sobre todo, con una dosis inigualable de encanto. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet Özdemir y Can Yaman, respectivamente, fue un flechazo instantáneo para el público. La química que desprendían en pantalla era palpable e intensa, y parecía traspasar los límites de la ficción. La trama de Erkenci-Kuş nos sumerge en la vida de Sanem, una joven soñadora, llena de aspiraciones y con una pasión inagotable por la escritura. Por circunstancias del destino, Sanem se ve envuelta en el mundo de la publicidad y comienza a trabajar en la agencia donde Can, un fotógrafo de renombre, es el director creativo. A partir de ahí la historia se desarrolla con una serie de enredos, malentendidos, momentos cómicos y por supuesto con el romance como hilo conductor. La serie está llena de personajes entrañables, situaciones divertidas y diálogos ingeniosos. Pero sin duda, el elemento que la elevó a la categoría de fenómeno fue la conexión especial, la chispa que se generó entre Can y Sanem. Esa química, esa complicidad, esa forma en que se miraban, en que se reían juntos, conquistó a la audiencia desde el primer momento. Y como suele suceder en estos casos, la pregunta era inevitable: ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Era solo una actuación magistral, o había algo más? Asterisco asterisco la carrera, el momento clave asterisco asterisco. En medio de la trama, en medio de los enredos y de los malentendidos, hay un momento en particular que se erige como un símbolo de la conexión entre Can y Sanem, la famosa carrera. Una escena aparentemente simple pero con un significado profundo y que, sin duda, fue clave para la consolidación de la relación entre los personajes y, tal vez, para el inicio de algo más en la vida real. La carrera en Erkenci-Kuş simboliza mucho más que un simple desafío físico.
Representa la competencia, la superación personal, la lucha por alcanzar metas, la búsqueda del amor y la conexión entre dos almas que se encuentran en un punto crucial de sus vidas. Es un momento de vulnerabilidad, de entrega, de complicidad y de conexión emocional. En la escena vemos a Kan y Sanem corriendo juntos, compartiendo miradas, risas y sobre todo, un esfuerzo físico que los une y que les permite conectar a un nivel más profundo. El viento en sus rostros, la adrenalina en sus venas, la cercanía física y la complicidad en sus miradas, todo contribuye a crear una atmósfera mágica, llena de tensión y de deseo. Si bien en la serie la carrera no marca el inicio formal del romance entre Kan y Sanem, sí que podemos afirmar que es un momento crucial. Es un punto de inflexión, un momento en el que la conexión entre los personajes se fortalece y en el que el público percibe con mayor intensidad la atracción que existe entre ellos. La carrera, entonces, no solo es un momento memorable en la serie, sino también un símbolo de la conexión que se generó entre los actores. Y esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué pasó en la vida real? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? Esa conexión se tradujo en algo más que amistad. *** Los rumores, las especulaciones y las redes sociales, el escenario de la duda ***. La respuesta a estas preguntas, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja y está envuelta en rumores, especulaciones y en el torbellino de las redes sociales. Los fans, al percatarse de la evidente química entre Can Yaman y Demet Özdemir, no tardaron en empezar a especular sobre un posible romance. La conexión en la serie era tan palpable que parecía imposible que no trascendiera la pantalla. Las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, análisis de cada mirada, de cada gesto, de cada comentario que se hacían, inundaron la internet. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Cada publicación en Instagram, cada tweet, cada aparición pública, era sometida a un exhaustivo análisis. ¿Y qué decían ellos? Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación romántica. Afirmaban que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien y que la química que se veía en la serie era fruto de su profesionalismo y de su buena conexión como actores. Decían que se sentían afortunados de trabajar juntos y que disfrutaban mucho de compartir el set. Sin embargo, las especulaciones no cesaron. Las fotos juntos en eventos, las declaraciones en entrevistas, la forma en que se miraban y se relacionaban fuera del set, todo parecía alimentar los rumores. Los fans estaban convencidos de que entre ellos había algo más, algo que no podían ocultar por mucho tiempo. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles, también se sumó al debate. Los medios de comunicación comenzaron a publicar artículos, entrevistas y análisis sobre la supuesta relación. Las portadas de las revistas se llenaron de fotos de Can Yaman y Demet Özdemir, y la pregunta ¿son novios?, se convirtió en un tema recurrente. La situación se volvió cada vez más intensa, y tanto Can como Demet se vieron en la necesidad de lidiar con la atención mediática y con las expectativas de sus fans. La presión era grande y la incertidumbre crecía día a día. *** El impacto de Erkenci Kuş y la fama internacional, un parteaguas en sus carreras ***. Lo que sí es innegable es que Erkenci Kuş y la famosa carrera fueron un punto de inflexión en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y consolidándolos como dos de los actores más queridos y reconocidos en Turquía y en el mundo entero. La serie, con su trama cautivadora, su humor, su romance y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de diferentes culturas y edades. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno global, y Can Yaman y Demet Özdemir se transformaron en ídolos, en referentes para millones de personas. La fama trajo consigo oportunidades, pero también exigencias. Los actores se vieron obligados a lidiar con una mayor presión, con una agenda más apretada y con una exposición mediática constante. La privacidad se convirtió en un bien escaso, y cada movimiento, cada declaración, era analizado al detalle. Sin embargo, tanto Can como Demet supieron aprovechar al máximo el éxito de Erkenci Kuş. Ambos demostraron su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse, afrontando nuevos retos y conquistando nuevos horizontes. *** Después de Erkenci Kuş, caminos separados, recuerdos compartidos ***. Después de la finalización de Erkenci Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir siguieron caminos separados, aunque ambos se mantuvieron activos en el mundo del espectáculo.
Cada uno protagonizó nuevas series, películas y proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. Can Yaman participó en la serie By Jane, donde compartió créditos con la actriz italiana Francesca Chillemi. También incursionó en el mercado italiano, protagonizando la serie Viola come il mare y consolidando su carrera internacional. Su éxito en Italia fue rotundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de talento y de carisma. Demet Özdemir, por su parte, protagonizó Doğduğun Ev Kaderindir, una serie basada en hechos reales y que aborda temas como la familia, la adopción y la superación personal. También participó en otras producciones, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y para conectar con el público. A pesar de que sus caminos se separaron profesionalmente, el recuerdo de su química en Erkenzikούς y la incertidumbre sobre su relación en la vida real continuaron generando interés en los fans. Las redes sociales seguían inundadas de fotos, vídeos y comentarios sobre ellos, y la pregunta ¿están juntos? Seguía siendo recurrente. ***, amistad o amor. El misterio que perdura ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó con esa chispa que vimos en pantalla? ¿Lograron mantener una amistad? ¿Siguen en contacto? La respuesta, como hemos mencionado, es complicada y, en última instancia, solo ellos la conocen. Lo cierto es que, aunque nunca confirmaron públicamente un romance, sí que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. La serie Erkenzikούς y la historia de amor entre Can y Sanem se convirtieron en un clásico de las series turcas, y el recuerdo de su química sigue vivo en la memoria de todos nosotros. La incertidumbre sobre su relación, el misterio que los rodea, solo ha contribuido a aumentar su leyenda y a despertar la imaginación de sus seguidores. La posibilidad de que su amor haya trascendido la pantalla, de que haya existido una conexión especial que no se materializó en un romance, ha alimentado la fantasía y ha convertido a Can Yaman y Demet Özdemir en símbolos del amor idealizado, del amor que permanece latente, del amor que nos hace soñar. ***, la carrera, un símbolo de conexión y de esperanza ***. En definitiva, la carrera de la que hablamos, esa escena en la que Can y Sanem corren juntos, no solo fue un momento clave en la serie, sino también un símbolo de la conexión especial que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una conexión que, aunque no se concretó en un romance público, sí que nos regaló momentos inolvidables y que nos hizo soñar con una historia de amor que quizás trascendió la pantalla. Esa carrera, ese trote, fue un punto de encuentro, un momento de complicidad, una metáfora de la lucha por alcanzar metas, de la superación personal y, por supuesto, de la búsqueda del amor. La carrera en Erkenzikούς es un reflejo de la conexión que se generó entre Can y Demet, una conexión que, aunque no se materializó en un noviazgo, sí que dejó una huella imborrable en sus carreras y en el corazón de sus fans. ***, el legado de Erkenzikούς y la fama perpetua ***. El legado de Erkenzikούς y de la supuesta historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. La serie, con su trama cautivadora, su humor, su romance y sus personajes entrañables, ha trascendido fronteras y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir, gracias a su participación en Erkenzikούς, se han convertido en dos de los actores más queridos y reconocidos en Turquía y a nivel internacional. Su talento, su carisma y su conexión en pantalla han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. La historia de amor entre Can y Sanem, interpretada magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir, ha inspirado a millones de personas y ha demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las conexiones más especiales trascienden la ficción. ***, un final con preguntas abiertas, la invitación a seguir soñando ***. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? ¿Creen que entre ellos hubo algo más que una amistad? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenzikούς? ¿Y cuál fue el momento que más les hizo suspirar? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus recuerdos y sus sentimientos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que el amor, la amistad y la conexión pueden ser más complejos de lo que imaginamos, y que a veces, lo más valioso es el misterio, la incertidumbre y la posibilidad de seguir soñando. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos hablado de la famosa carrera del romance que tal vez existió entre Can Yaman y Demet Özdemir, y de cómo una serie, un trote y una conexión especial unieron sus destinos. Muchas gracias por ver este vídeo.
No olviden dejar sus comentarios, sus likes y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y de Method Demir. Y recuerden. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y sigan soñando.